Mis hermanos, buenos días, Dios el Señor les bendiga, espero que se encuentren bien, tanto tiempo ya sin vernos, ¿verdad? Hemos sabido de algunos de ustedes a través del teléfono solamente, pero quiero bendecirlos, quiero contarles que siempre estamos orando por cada uno de los miembros de la iglesia. Tenemos una lista de todos los miembros y estamos orando siempre por cada uno de ellos. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos mantenga firmes, firmes en el Evangelio, firmes en Él. Quiero mandar un saludo especial a los hermanos de allá del sur, de Chiloé, que siempre ven nuestras prédicas también y aceptan nuestros saludos con bendición. Un saludo entonces para cada uno de ellos. En el nombre del Señor vamos a compartir esta palabra que creo firmemente viene de parte de Él para nosotros. Que el Señor nos acompañe. Quiero contarles que hace meses atrás o hace varios meses atrás tuve la oportunidad de ver uno de estos programas de animalitos que dan en el cable, ahí en el Animal Planet y ese tipo de canales así, y mostraron en esa oportunidad un pequeño molusco que vivía en las profundidades del mar y vive en total oscuridad este molusco. Lo curioso de ello es que los científicos descubrieron que este molusco pequeñito, un molusquito blanco así, tenía una especie de ojos en su cabeza, pero no funcionaban. Cuando lo investigaron bien se dieron cuenta que no estaban conectados, que era una especie de adorno que tenían. Y posteriormente lograron descifrar que en algún tiempo habían sido ojos que funcionaban. Pero al estar en esa profundidad, al estar en esa oscuridad total, como no los necesitaban, se atrofiaron. Dejaron de ser útiles y bueno, cambiaron a no servir para nada. Claro, porque lo que no se usa comienza a atrofiarse, eso es verdad. Por eso es que en las terapias kinesiológicas les exigen a los pacientes que muevan sus articulaciones, sus partes afectadas, porque aunque les duela en ese momento, de no ser así, de no moverlos, se van a atrofiar cada vez más. Meditaba yo al escribir en este mensaje si acaso no será lo mismo espiritualmente, mis hermanos. Si no oras, ¿acaso no se te hace más difícil cada vez orar? A mí me pasa. Si no leo la palabra, cada vez se me complica más retornar a esa lectura diaria, a esa lectura constante. Mi esposa y yo llevamos 13 años, alrededor de 13 años en el Evangelio, con altos y bajos, pero me refiero a altos y bajos, quiero decir épocas encendidas y épocas no tanto. Sin embargo, amando al Señor con todas nuestras fuerzas siempre. Esto porque Él nos sorprende cada día con sus milagros, con su provisión, con su amor hacia nosotros. Así que no hemos dejado ni un día de amarlo como siempre, cada día más. Y en este peregrinar de 13 años más o menos de vivir en el Evangelio, de estar en el Señor, hemos visto muchas personas que conocimos cuando nos convertimos o incluso antes de convertirnos ya conocíamos y después de convertirnos también. Personas que con tristeza lo digo, de verdad, se han alejado del Señor. Los conocimos y fueron quedando como en el camino. Eran personas encendidas, personas que amaban al Señor. Y bueno, en vez de ir creciendo, como dice la palabra, se fueron alejando del Señor. Me pregunto yo si tú conoces a alguien así, que le haya pasado esto. Alguien viene a tu mente en estos momentos y que tú digas, claro, tal hermano o tal hermana se alejó. Primero se alejó de la iglesia tal vez y claro, después se fue alejando del Señor. Digo que se fue alejando del Señor porque por sus frutos hemos visto que se ha alejado del Señor. Me pregunto si te conoces a alguien así, que se te venga a la mente en estos momentos. A mí personalmente se vienen varios a mi mente. Gente que conocí que era encendida por el Señor y de pronto fue quedando en el camino y ahora veo sus frutos y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero también, mis hermanos, están los otros, los que crecen, los que cada vez saben más del Señor, los que arden por su presencia, que crecen espiritualmente. Sí, cada día van creciendo más en el sentido espiritual. ¿Conoces a alguien así tú?
¿Recuerdas a alguien así tú que lo has visto que vaya creciendo, 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 creciendo cada vez más en el Evangelio? ¿A cuántos conoces tú? ¿A cuántos vienen a tu mente en estos momentos? Que tú lo veas y digas, wow, él lo veo crecer cada día más. Es más difícil, parece, encontrar este tipo de gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será acaso un indicador? ¿Con quién me estoy juntando? ¿A quién estoy visitando? ¿A quién veo? Que yo lo veo que sigue encendido con el Señor cada día más. Yo personalmente, mis hermanos, al escribir este mensaje me hacía esa pregunta. Yo, por ejemplo, ¿cómo voy? ¿Cómo voy yo? He hablado con el Señor en esta semana sobre eso. ¿Cómo me veo en comparación a, no sé, a abril del año pasado? Que he crecido, mi carácter ha ido modelándose, he ido creciendo, me puedo ver que tengo mejores frutos. Es necesario que nos lo preguntemos. Yo personalmente, mis hermanos, siempre digo lo mismo y no me voy a cansar de decirlo, que necesito dar gracias a Dios. Porque quienes tenemos el privilegio de compartir la palabra, de tener que predicar, debemos buscarle, debemos leer la palabra. Y al igual que en una terapia kinesiológica, nos cuesta al principio, pero después trae bendición y uno vuelve a ocupar sus sentidos espirituales. Eso es gracias a que tenemos la obligación de predicar. Así que doy gracias al Señor por ello siempre. Pero mis hermanos, lo que quiero decir es que necesitamos crecer en el Señor. Y eso solo se puede hacer con comunión con Él. No hay otra forma de hacerlo. Quiero que leamos el siguiente versículo y veamos cuántas veces solo en este pequeño texto aparece la palabra crecer o crecimiento necesario, ¿verdad? Necesito que lo leamos juntos con calma, para que podamos entenderlo bien. Se encuentra en Efesios 4, del 10 al 16. Voy a tratar de leerlo lo más comprensivamente posible. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura. Ahí hay un crecimiento, porque la estatura está hablando del crecimiento, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños pequeños, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar a los que emplean con astucia las artimañas del error. Quiero leer este pequeño trocito, este pequeño versículo, desde otra versión para que se pueda entender un poco mejor. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado para otro, ni empujados por cualquier corriente de enseñanzas nuevas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Continúa el versículo y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está hablando todo el rato de un crecimiento. Hacemos la figura de un niño, ¿cierto? De alguien que va creciendo, de la estatura, pero lo que está refiriéndose al Señor es cómo vas creciendo. ¿Te has visto y has dicho, estoy más crecido? Lo digo porque, mis hermanos, muchas personas no quieren crecer. No quieren crecer. Estoy hablando de la iglesia en general. Estoy hablando del cuerpo de Cristo en general. Muchas personas que solo quieren ir a la iglesia y llamarse creyente. En otras palabras, pertenecer al club. Una cosa así. Suena feo, suena potente, pero es verdad. Yo espero que nuestra iglesia, la comunidad cristiana, la Buena Semilla, mis hermanos, no haya de esas personas. No. Personas que solamente quieren llamarse cristianos, pero no quieren crecer, no quieren cambiar.
Mira lo que dice la palabra del día de hoy, mis hermanos, que se encuentra ahí en Isaías 4, versículo 1. Es un versículo bien poco comprendido muchas veces. Pero dice lo siguiente, dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro aprobio. Quiero leerlo desde otra versión que lo deja aún más claro que esto. Dice: en aquel día 7 mujeres agarrarán a un solo hombre y le dirán: de alimentarnos y de vestirnos, nosotras nos preocupamos. Tan solo déjanos llevar tu nombre, déjanos llevar tu apellido, líbranos de nuestra afrenta. Mira, ahora lo diré desde una versión personal, de verdad. Dice: mira, Señor, nosotros comeremos lo que nosotros queramos elegir comer, ¿verdad? Es decir, yo me alimento de lo que yo quiera. Déjame alimentarme de lo que yo quiera. Nosotros nos vestimos. Tú no digas lo que tengo que hacer, ni cómo debo vestirme, no me digas nada. Tú solamente déjame llevar tu apellido. Así dice la palabra. Muchas veces en la palabra, mis hermanos, la palabra iglesia se refiere a la esposa. Es decir, el género femenino siendo una analogía de lo que es el pueblo de Dios. Y Cristo obviamente siendo el varón. ¿Por qué? Porque van a haber unas bodas. La esposa, la novia, las bodas. ¿Verdad? En estas 7 mujeres que podemos leer acá, estas novias no están interesadas en amar al novio o al esposo. No. No quieren una relación de amor con él, no. Solo quieren tener su apellido. Me alimento de la palabra cuando quiero, hago lo que quiero, veo lo que quiero, pero pertenezco. No sé si soy claro hasta ahí, hasta el momento. Hay personas que no quieren crecer, no quieren madurar, no quieren que la confronten, no quieren cambiar de vida para nada. Lo único que quieren es ser llamadas cristianas. Lo decíamos hace unos domingos atrás, mis hermanos, esta pandemia ha demostrado una crisis en las iglesias, es verdad. Sin embargo, estamos como ese molusco, al parecer, que teniendo ojos ahí no puede ver, no los ocupa. Me hace recordar un versículo del Señor Jesús diciendo: les digo, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. Eso recordaba cuando veía este programa donde salía este molusco. Mis hermanos, el Señor Jesús hablaba a través de parábolas siempre, pero en una oportunidad habló de una parábola sobre un sembrador. Muchos de ustedes la conocen ya, la famosa parábola del sembrador, ¿verdad? Después de contarla, él, una vez que la contó, sus discípulos le pidieron que se las explicara de nuevo, ¿verdad? Y pasa lo siguiente, se encuentra en Mateo 4:13. Miren lo que les dice el Señor. Por eso es muy importante para nosotros que somos los discípulos del Señor. Dice, Él les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿No la entienden? Pues ¿cómo entenderán entonces todas las otras parábolas? Podríamos nosotros ocupar un lenguaje corporal, ¿cierto? Mis hermanos, ustedes no entienden. Pero yo pienso que el Señor les dice: oye, ¿ustedes no entienden esto? ¿Cómo van a poder entender todo el resto de las cosas? Otra versión dice que Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo van a entender el significado de las otras que yo les puedo explicar? Lo que para mí entonces, mis hermanos, da mayor importancia a esta hermosa parábola de enseñanza. Ahora, tomando en cuenta esto, quiero que podamos ver esta parte de la Escritura nuevamente. Esta parábola del sembrador en una parte especial. Bueno, ustedes saben que dice la parábola que el sembrador va sembrando su semilla, ¿verdad? La cual va cayendo en distintos suelos, ¿cierto? Una parte cae, dice, junto al camino y se la comen las aves, dice la palabra. Otra parte cae sobre las piedras y se seca, claro, dice porque no tiene raíz. Y la siguiente, que se encuentra en Lucas 8:7, dice así: otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, dice la palabra. Más adelante, en Lucas 8:14, Jesús se la explica nuevamente. Él se la explica ahora a sus discípulos personalmente. Y dice lo siguiente, Lucas 8:14, dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero o por divertirse. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dice que oyen el mensaje,
pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, por distintas razones, pero no pueden crecer, no pueden crecer. Entonces, mis hermanos, es tiempo de preguntarnos si queremos solamente llevar el apellido de cristiano o realmente ser un discípulo del Señor. El apóstol Pablo escribe lo siguiente en 1 de Tesalonicenses 4:1. Dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrade a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, que lo sigan haciendo aún más. En otras versiones de la palabra dice que sigan aumentando cada vez más esa forma de vivir parecida a Cristo. Esto se refiere a ir creciendo cada día en la manera de vivir que le agrada a nuestro Dios. Proverbios 4:18 dice lo siguiente, dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que alcanza todo su esplendor. Va creciendo, creciendo, creciendo. A eso se refiere. Hermanos míos, nuestra iglesia, la comunidad cristiana La Buena Semilla, siempre se ha preocupado de entregar una enseñanza sana, bíblica, apegada a lo que el Señor dice. Por lo tanto, tienen un buen fundamento. Cada uno de ustedes sabe perfectamente lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. La palabra de Dios, la Biblia, tiene muchos consejos para vivir como a Dios le agrada, para vivir con cuidado. Tengo algunos ejemplos acá. Por ejemplo, Hebreos 2:1 dice: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, dice la palabra. No nos deslicemos, dice el escritor. Claro, hay veces que no nos damos cuenta cómo vamos cambiando poco a poco, pero para mal. No nos deslicemos, dice el Señor. Efesios 5:15-17 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Romanos 13:11, la parte B dice: ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Todos estos textos, todos estos mensajes, mis hermanos, son dirigidos a cristianos. A ti, a mí, a nosotros van dirigidos estos versículos maravillosos. No son solo para cristianos que solo quieren llevar su apellido, no. Yo llamé a este mensaje apellido, mi apellido. Me refiero al apellido de cristiano. Daniel, el cristiano, sí, ese es nuestro apellido. Mis hermanos, al igual que este molusco que les hablaba al principio, que tiene ojos como de adorno, nuestro apellido cristiano no está de adorno, no. Está ahí puesto con un propósito, Fuiste elegido con un propósito, sí, mi hermano, fuiste elegido. ¿Acaso no es maravilloso que el mismo Dios, creador del universo, te haya elegido a ti para ponerte su apellido, para llamarte hijo, con un propósito, dice la Escritura? Sí, está la Escritura en 1 de Pedro 2:9. Dice lo siguiente, dice: mas vosotros, yo, fuisteis elegido como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra versión dice: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Para que proclamen, para que cuenten a los demás lo maravilloso. En otras palabras, contarle al mundo quién es Dios. Con ese propósito fuiste elegidos. Pero escúchame bien, si no ocupas tus facultades espirituales, se atrofiarán. Mira lo que te estoy diciendo, lo voy a repetir. Si no ocupas tus facultades espirituales, se atrofiarán. Aprovecha tu tiempo, dice el Señor en la carta a los Efesios.
Salomón, con toda su sabiduría, lo refleja como un ejemplo muy práctico que se encuentra en Proverbios 24, 30 al 34. Es una porción muy hermosa del Señor, muy ilustrativa de lo que puede sucederte. Dice: pasé por el campo del perezoso, por la viña de uno falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno, el muro de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, estás cruzado de brazos y te alcanzará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. ¡Wow! Te quedas quieto sin hacer nada. Mañana lo hago, mañana oro, mañana bendigo, mañana doy. Y de pronto la pobreza viene a tu casa como un bandido en la noche. Mis hermanos, esto es muy importante, porque la vida espiritual es igual. Si no oro, si no leo ni estudio la palabra, si no me obligo, escúchame, si no me obligo a hacerlo, me voy a atrofiar. Es que algunos dicen, es que no siento orar. Dicen, no, oiga, si no me obligo, nunca aprenderé. Si no me obligo, no aprenderé. Oye, tengo un sobrino que es médico y él me decía que estudió como nunca pensó que se podría estudiar en la vida para poder llegar a ser médico. Nunca pensó decir, no siento ganas de leer este libro de anatomía que tiene 1500 páginas. Nunca dijo eso. Se obligó a hacerlo. Si no, no habría sido médico. Es más, si no, no habrían médicos. Si esperaran sentir el deseo de estudiar de esa forma. Y déjame decirte, mis hermanos, que la profesión de médico es muy importante. Claro, porque salva vidas, es verdad. Pero déjame decirte algo. Lo que tú debes hacer es más importante aún. Es más importante que un médico. Esa es la verdad. Porque tú no salvas vidas, pero salvas almas. Almas. Que este cuerpo morirá, ¿verdad? Pero hay una vida eterna. Y es más importante. Quiero aclarar algo antes, mis hermanos. Yo no estoy hablando de que tienes que saberte la Biblia de memoria. No. No, porque aunque sería bueno hacerlo, es verdad, pero sin embargo, lo que yo te digo es que debemos aplicar lo que allí dice, que es más importante aún. Hay mucha gente que se sabe muchos versículos de memoria, es verdad, pero su vida dicta otra cosa. No es solo leer la Biblia de memoria. Nada de esto se trata, mis hermanos, de lo que nosotros sentimos. Hace un par de domingos atrás decía que la gente se emociona con la alabanza, que siente cosas con la alabanza, pero no cambia, no cambia sus vidas. Yo he estado en cultos donde la gente se cae para atrás, ¿verdad? Y dice, ¡uy! Que sintió como que si el cielo hubiese bajado. Pero al llegar a la casa se transforma como un demonio andante. ¿De qué sirve entonces? No importa lo que pasa cuando te estás cayendo de espalda. Lo que importa es lo que pasa cuando te pones de pie. Lo que pasa después de eso. Eso es lo importante. Cuando te levantas. ¿De qué sirve, mis hermanos, esa emoción externa si no cambias tu carácter? El día del culto, a veces cuando estamos ahí hay gente que dice, uy, vi poco menos que ángeles rondando por en medio de los asientos. Pero eso es coincidente con lo que sucede tu semana después. Que tú hayas visto eso y hace que tu vida cambie, que tu carácter cambie, que tu forma de pensar cambie. ¿Cómo actuaste esa semana después que viste eso? Sí. Si nos entregamos al Señor, creceremos. Eso es lo que debemos pedirle a Él. Los niños crecen rápidamente, claro. Incluso los niños crecen cuando estás durmiendo. ¿Sabes eso, verdad? Sí. Tú también, pues. Tú también puedes crecer aún durmiendo. Si crees en Dios. Aún cuando estás durmiendo. Claro, mira, haz la prueba. Yo te desafío a que hagas la prueba. Cuando tengas un problema, ora al Señor al ir a acostarte. Y dile, Señor, mira, yo no puedo con esta situación, Señor. Por eso te lo entrego a ti con toda mi fe. Con toda la fe que tengo, te entrego a ti este problema, Señor. En la mañana, mira lo que te estoy diciendo. En la mañana, el problema o se va a solucionar o se hará mucho más pequeño. ¿Y sabes qué? Habrás crecido. Sí, durmiendo.
durmiendo, habrás crecido y hay que darle la gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a crecer. En el nombre del Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdame, Señor, que llueva en nosotros esa bendición de tu palabra, Señor. Recuérdanos lo que has hecho por nosotros, Señor, para crecer. Ayúdanos a vivir una vida digna del sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Padre, ese sacrificio hace que nosotros debamos vivir una vida, Señor, en agradecimiento a ti. La salvación es gratuita, lo hemos dicho tantas veces, Señor, no podríamos hacer nada. Pero sí, Señor, vivir una vida acorde a tu sacrificio debemos hacerlo. Señor, entregarnos a ti, dar más, Señor, dar una milla extra en todo sentido, Señor. Queremos crecer, no sabemos cómo hacerlo, pero el crecimiento es automático, Señor. No podemos nosotros hacernos crecer a la fuerza. Tú nos das ese crecimiento cuando estamos pegados a ti, cuando vivimos contigo, cuando hablamos contigo, cuando te entregamos nuestras cargas, cuando estudiamos tu palabra. Quien más te conoce, Señor, más te ama. Señor, tu palabra dice, conocimiento quiero y no sacrificio, obediencia. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Permite que mis hermanos puedan tomar decisiones el día de hoy, Señor. Yo no soy perfecto, Señor, para nada, Señor. Soy igual que mis hermanos, Señor, con defectos, tratando todos los días, Señor. Así que te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a todos. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.